Muy bien, ya estamos grabando. Perfecto. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Entrevistas a Gente Chingona. Hoy entrevisto a alguien que me ha costado mucho trabajo entrevistar porque siempre está muy ocupada. Es muy solicitada y muy deseada y tiene mucho trabajo, lo cual es bueno. Pero tenía muchas ganas de entrevistarla desde hace semanas o meses, quizás, meses yo creo. Porque además leyéndola me entero de muchas cosas y entiendo muchas cosas que en el imaginario colectivo son difíciles de entender y ella las explica de una forma muy fácil de entender, y entonces he estado aprendiendo mucho en estos últimos meses e inclusive me han dado ganas a veces de terminar la carrera de Derecho, porque yo estudié 3 semestres de Derecho y no acabé, y a veces digo, ay, debería de regresar porque me gusta el tema. Entonces, les presento a Lilian Chapa Colofón, a quien pues tengo el gusto de seguir hace años también en Twitter, y pues hemos hecho un par de cosillas por ahí, y le he invitado a cosas y así. Entonces, me parece como bien importante lo que vamos a platicar hoy respecto al sistema de justicia mexicano y muchas cosas que hacen falta y que tendríamos que estar hablando ahorita y en los próximos años si de verdad aspiramos a una transformación. Entonces, pues bienvenida, Lilian, y muchas gracias por aceptar. No, Dana, muchas gracias a ti. También es mutuo. Desde hace mucho quería platicar contigo porque en nuestros clavadeces de nada sirven nuestros clavadeces si no las escucha alguien más. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, y la verdad es que lo digo muchas veces en Twitter, y este espacio, o sea, las entrevistas a gente chingona, en realidad lo abrí porque Twitter ya no me alcanzaba para todas las cosas que quería preguntar y debatir y entender. Y si bien hay muchas cosas que entiendo, hay otras tantas que estoy ávida de entender. Entonces, por eso estamos como entrevistando a mucha gente que quizá no tiene que ver tanto con los temas en los que yo me desenvuelvo, pero justo para que más gente entienda de estos temas, ¿no? Entonces, primero, platícanos, tú qué estudiaste y cómo entraste en temas de seguridad y justicia. Yo estudié periodismo en la Carlos Septién García y bueno, desde siempre yo no sabía de qué se trataba pues sí, o sea, qué profesión era lo que me interesaba y lo que estaba leyendo, pero yo leía mucho Proceso. Ahí te hablo que habrán sido como de 2001, 2002, cuando estaba en secundaria. Y yo leía mucho Proceso y temas de cárteles de narcotráfico y se me hacía súper interesante. Yo me preguntaba, ¿por qué hay personas que están dispuestas a arriesgarlo absolutamente todo a cambio de dinero? O sea, que tienen tan poco que perder. Y eso es era una gran pregunta. Pero yo no tenía ni idea ni qué quería estudiar. No era una pregunta que se hiciera en mi familia. A mí me gustaba dibujar. Entonces, cuando llegó el momento de escoger carrera en la prepa, que aparte de la prepa no me gustó, me la pasé fatal, no tenía ni idea de qué estudiar y por alguna razón dije, bueno, me gusta escuchar noticias. En mi familia hablan mucho y todo el tiempo de noticias, de qué dice Gutiérrez Vivó, de qué dice Carmen Aristegui, y acabé estudiando periodismo y me la pasé, o sea, la verdad es que me gustó mucho porque en esa escuela, la verdad es que, y a mucha gente no le gusta, pero a mí sí me gustó, era como, te impulsaban mucho a trabajar desde muy pronto. Y la verdad es que como está en el centro de la ciudad, en Reforma, entonces estás en el centro de todas las noticias, de donde pasa todo, y básicamente había maestros que, no sé, si la materia de reportaje es clase de reportaje, pues salgan y ahorita hay una manifestación, salgan y tráiganme un reportaje. Entonces, a mí eso me gustó mucho y empecé a trabajar muy pronto en Grupo Imagen y Excelsior, que estaban enfrente cruzando Paseo de la Reforma. Y pues esto fue en 2008 y 2007, perdón. Entonces ya de lleno, o sea, yo entré a una redacción de radio, yo era redactora de noticias de radio, yo no me la creía, yo decía, wow, esto está increíble, no puedo creer que me paguen por hacer noticias, está padrísimo. Y el tema era, o sea, en ese entonces Notimex, o sea, el grueso de noticias eran de homicidios y asesinatos
relacionados o presuntamente relacionados con el crimen organizado. Y todos, o sea, en la redacción, en serio, que teníamos 1 hora de noticiario y podríamos haber llenado, yo creo que fácil 3 horas de noticieros de todos los corresponsales que llegaban con sus notas sobre, se encontraron 5, 10 cuerpos, 15 cuerpos, y las descripciones eran tan sórdidas y nosotros teníamos que a veces tomar esas notas de lo que estaban transmitiendo los corresponsales en vivo. Y toda la redacción, o sea, como que caímos en cuenta de que algo estaba pasando. En el país siempre la delincuencia había sido como una nota, pero una delincuencia como muy, digamos, común, así, me robaron el auto, me robaron, y eso, pues, eso no es normal. No, me asaltaron, sí. Para el chilango promedio era normal. Me asaltaron, me robaron las tapas de las llantas de mi auto, etcétera. Pero aquí ya estábamos hablando de pilas y pilas de muertos. ¿En la Ciudad de México? No, porque a nivel nacional. Era una redacción nacional, entonces hablaba el corresponsal de Reynosa, el corresponsal de Morelos. No, en la Ciudad de México, la verdad es que en ese entonces era jefe de gobierno, me acuerdo perfecto, Marcelo Ebrard. Incluso López Obrador me tocó un tramito. Y estaba, o sea, la Ciudad de México era curiosamente un oasis de paz. Estaba muy tranquilo, pero todos como que cachamos que algo no estaba bien a partir de que fue en 2007, 2008, cuando la violencia se disparó. Y entonces como que todos teníamos muchas preguntas de qué está causando esto. Y pues ya después salí como de los medios porque no había mucha oportunidad para crecer en Grupo Imagen Excelsior. Ya llevaba ahí yo 3 años y te quieres comer al mundo, entonces si no te dan chance de hacer lo que tú quieres, pues yo lo que dije fue, pues renuncio y obviamente tenía muchas oportunidades para pues estar sin trabajar un rato, afortunadamente, y en lo que me titulé de la licenciatura, salí y ya después entré en contacto con este mundo que era totalmente nuevo para mí en ese entonces, que era de los think tanks, de las organizaciones de la sociedad civil, y llegué a México Evalúa en 2011. Y llegué como asistente de la directora Edna Jaime, y bueno, pues, o sea, como que ahí ya, o sea, ya era un tema, las organizaciones de la sociedad civil estaban adquiriendo cierta madurez para discutir y hacerse preguntas de política pública, o en ese entonces que eran diagnósticos de cuántos muertos hay. Las cifras no eran como hoy en día, que si queremos saber cuál es cuántas carpetas de investigación hay por homicidio a nivel municipal o a nivel estatal, esos datos no siempre existieron y a veces los damos por sentado. Apenas estaban construyendo, se estaban haciendo las primeras preguntas. Fernando Escalante acababa de publicar este ensayo en Nexos de La muerte tiene permiso, que fue así de, oigan, 2007 fue el último año de la reducción de homicidio en México. Ahorita algo pasó, todavía no tenemos muy en claro qué fue. Pueden ser las intervenciones militares del gobierno federal, en fin, como que todavía había muchas teorías, pero pues yo ya estaba, como que digamos que ya me había encaminado de trabajar en una redacción y ver el tema del homicidio explotando en todo el país, y con cierta formación periodística llegué a México Evalúa y era como asistente de Edna, pues tuve pues grandes oportunidades de empezar a editar autores muy destacados, no de temas de seguridad, sino de desarrollo social. Como que me empecé a empapar el tema de política pública de manera muy fundamental, o sea, como los temas más básicos, y pues ya de ahí a 2012 empecé a hacer investigación en temas sobre todo de seguridad pública y de prevención del delito. ¿Y cuál fue el momento en que tú dirías, o sea, ya me voy a dedicar a esto? Porque creo que además cuando uno, o sea, yo también que no estudié periodismo, pero estudié comunicación,
O sea, creo que hay un momento en el que todo se ve como muy amplio y hay algún punto en tu vida en el que dices, ya, me voy a dedicar a esto porque esto sí es lo que quiero y esto sí es lo que me apasiona, o esto es donde hay una beta por descubrir y entonces me voy a dedicar a esto. Ay, qué súper pregunta. Mm, pues, bueno, es que, no sé, como que siempre encuentro en lo que estoy haciendo, más bien, o sea, no, he tenido la fortuna, la gran fortuna de trabajar en cosas que me gustan mucho. Entonces, cuando hacía notas para cierto noticiero de radio, pensaba que era lo máximo. Después, cuando llegué a México Evalúa y como que se me abrió el mundo a los asuntos públicos y a tema de cuestionar lo que estaban haciendo los gobernantes con mucho rigor eh, analítico y académico, dije, wow, esto está increíble y cada cosa que hago nueva, no sé, como que siempre me considero muy afortunada del tema en el que estoy ahorita, en el que estoy en el momento en el que me pregunto, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y entonces, como que siempre he tenido la fortuna de trabajar pues en cosas que me gustan. En el momento en el que, por ejemplo, trabajé en un programa de televisión en el canal 40 sobre seguridad y narcotráfico, en el que simplemente no estaba de acuerdo, o sea, no, el jefe y yo que hacíamos ese programa no estábamos de acuerdo con la línea editorial y no firmábamos absolutamente nada. Ahí fue donde dije, híjole, este no es el lugar donde tengo que estar, esto ya no es lo mío. Ya no me gusta. Y pues desde ese entonces, pues tengo, y como creo mucho en que podemos, y digo, parte es mucha fe en lo que hacemos desde abajo, pero sí creo mucho en trabajar desde la sociedad civil, lo que sea que significa eso, sin bueno, pues mira, para mí es como trabajar sin ánimos de lucro. Yo no propongo lo que propongo, no proponemos lo que proponemos porque sea redituable económicamente, al menos para quienes lo estamos haciendo estos análisis. Proponemos lo que proponemos porque es lo que nuestros estudios y lo que la evidencia señala que es lo mejor, y me siento muy afortunada de hacer esto que hago. Entonces, básicamente, sí. no Justo, hubo un momento. Ajá. Sí. Sí, yo creo que fue un caminito, ¿no? Quizá fue un Sí. caminito y se fue dando y te iba a decir algo que sí, creo que justo, y es una cosa en la que, bueno, a lo mejor no coincides, pero que creo que en la administración actual, o sea, entre las muchas cosas que el presidente está poniendo sobre la mesa, está poniendo también el tema de las asociaciones civiles, ¿no? Y las llamadas sociedad civil organizada, y yo sí creo que hay muchas cosas que tendríamos que cuestionar, replantear, preguntar, criticar. Yo personalmente, que también vengo de ese mundo, pues también tengo como muchas críticas hacia sociedad civil, pero bueno, ese es otro tema. Y justo quería decirles a los que nos ven que hubo una cosa que no les dije, que Liliana actualmente es analista de políticas de seguridad pública, tiene una columna en Gato Pardo y también es editora del blog de política de seguridad en Nexos. Entonces prácticamente Liliana está trabajando en temas de seguridad y de justicia en el país. Y que creo que este es un tema que nos concierne muchísimo a todos. Hablabas ahorita de cómo es un hito este artículo de Fernando Escalante de La muerte tiene permiso y de cómo habla del incremento en homicidios en 2007, 2008, 2009. ¿Qué pasó en esos años y por qué hubo este incremento? Que además es una cosa que entiendo sigue sucediendo hasta hoy. O sea, vivimos en un país profundamente violento, pero hay un despunte en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, y yo creo que todavía es un debate en marcha. También quisiera añadir, además, como mi otra chamba y la chamba que me permite hacer todo lo demás, soy investigadora senior también en seguridad pública en The World Justice Project, que es una organización no gubernamental que tiene base en Washington y que nos ha permitido
avanzar una agenda de reforma policial, de la que seguramente más adelante hablaremos. Y pues, ¿qué pasó? Esa es la pregunta del millón. Y creo que quien hoy en día afirme que tienen la respuesta a qué pasó y por qué pasamos de ser un país con una tasa de homicidios en 2007 de 8 por cada 100,000 habitantes, a ser una hemos de ir ahorita como en 25, 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. No hay una sola respuesta. Definitivamente hubo algo que nos llevó de un 8, que es nuestro punto, que era nuestro punto como más bajo del que teníamos registro. También yo pondría un poco, quizá, en duda la calidad de la información que teníamos sobre homicidios y sobre delitos antes de 2000. Digo, no es para nadie un secreto que imagínate, si nuestra principal fuente de información sobre cuántos delitos ocurren son las procuradurías y fiscalías, imagínate antes del año 2000, que bueno, eran totalmente, si todavía son ahora, instituciones como pues altamente controladas por el gobernador o el presidente en turno. Entonces, un poco es difícil hablar de que antes México era un país pacífico. No sé si tú, y seguramente tú te acuerdas, pero vivir como niña en la Ciudad de México en los años 90, mediados de los 90, esta no era una ciudad donde pudiera salir a jugar sola. En ese entonces, en los mediados de los 90, pues ya estaba totalmente en los medios internacionales las asesinadas, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Entonces, yo creo que nunca hemos podido hablar así como de un país pacífico que tenemos. Y creo que podemos más bien hablar de un país que a mí me gusta verlo así. Somos un país todavía muy joven, con instituciones si nuestra democracia es incipiente, pues nuestras instituciones de seguridad y justicia, mira, cuando teníamos que haber estado construyendo capacidades en nuestras policías y en las fiscalías, bueno, y en ese entonces en las procuradurías, lo que estaba haciendo el gobierno con la policía, que más bien era una banda de matones, era básicamente perseguir a los rivales políticos. Nosotros, o sea, las policías a las que aspiramos, por muchas razones, porque son policías que están como inscritas en reglas claras y de todas formas no hay policía que no sea cuestionable hoy en día, pero esas policías tienen como más años de antigüedad que México como país. Entonces, mi esperanza es que empecemos a construir instituciones. Estamos en pañales, pero hay que reconocerlo. Y ese es como el primer paso, ¿no? Y entonces tenemos como nuestras policías se quedaron como atoradas en los años 60, 70, donde la policía era un instrumento, una banda armada a disposición del gobierno, del PRI, que perseguía a enemigos políticos y espiaba. Y entonces tenemos que empezar a construir policías democráticas. Y, perdón, estos son mis perros. Pues, perdóname. Y esa es una tarea pues que no lleva poco tiempo. Justo ahorita que hablabas a ver, yo no soy de la Ciudad de México, pero yo recuerdo como provinciana que justo era como, no, la Ciudad de México es súper peligrosa. Estamos hablando como de finales de los 90, principios de los 2000. O sea, yo recuerdo eso, recuerdo que la idea era como, la Ciudad de México es súper peligrosa. Y recuerdo que después hubo como un éxodo, cuando empieza la violencia más cruenta en otros estados de la República. Recuerdo que hubo como un éxodo de gente que se vino a vivir a la Ciudad de México porque empezaba a percibirse como mucho más segura. Ahorita que estás hablando justo cuando el PG y Ebrard, hay como
una paz aparente o más bien, pues sí, que baja la violencia o que empieza a percibirse la Ciudad de México como una ciudad mucho más segura y entonces llega mucha gente de los estados. Y sí, también creo que tienes razón, o sea, lo que sabemos de datos también es que, pues por ejemplo, en el 94 hubo muchísimos desaparecidos también. Fue un año violento, ¿no? Entonces sí, es cierto que no es que, o sea, sí creo que esta idea de que somos un país pacífico porque no vamos a la guerra, pues es una idea incompleta, ¿no? Al final, los asesinatos y como dices tú, las muertes de Juárez pues tienen más de 20 años, ¿no? Y ya hablábamos de eso. Más bien, últimamente parecería que medimos mejor, hay mejores datos y quizá hay gente como mucho más activada justo desde esta sociedad civil organizada, activando o hablando de ciertos temas, generando investigaciones, generando ruido, intentando incidir en política pública. Te quería preguntar, justo leyéndote y leyendo lo que has publicado últimamente, me resulta como bien curioso cómo en México todo el tiempo hablamos de la policía y de los policías, sobre todo varones, así en masculino, como siempre, pues de una forma racista, clasista, y cómo no los concebimos como funcionarios públicos a respetar, sino siempre como a minimizar. Y tú escribes en Nexos, me parece, si no estoy mal, sobre cómo son las condiciones laborales de los policías, ¿no? Y de cómo hay un porcentaje que, por ejemplo, no le alcanza para comer, no le... ¿Cómo es o sea, laboralmente, cómo son los derechos laborales de los policías? ¿Cómo son estas condiciones? Sí, mira, y creo que ese es un tema del que no es fácil hablar porque claro que cuando escribo de eso y cuando estudio de eso estoy consciente y estamos conscientes mis colegas y yo de que, güey, a ver, vas a defender a personas que violan y que abusan de los derechos humanos de otras personas, pero también esas personas que son victimarios también son víctimas y primero vamos a hacer como retomar un poco de lo que te decía, de que la policía era como el brazo armado al servicio del gobernador en turno para hacer como todo, como perseguir a sus rivales políticos e incluso hacer sus mandados personales. ¿Y con quién puedes hacer eso? Pues con personas que tienen como pocas opciones de tener un mejor trabajo y pues no por eso los requisitos de ingreso a las policías en México pues eran muy bajos. Si quieres a alguien que tenga como muy poca capacidad de decisión, pues y que esté dispuesto incluso a cometer delitos a tu nombre y pues que no te denuncie, pues recurre siempre como a las partes, digo, a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad y eso es algo que no se puede dejar de ver, ¿no? Siempre que trabajamos con policías en la Ciudad de México, y la Ciudad de México es un tema en sí con su policía gigantesca, pero en otros estados siempre, y me lo decía un investigador del cual aprendí mucho, como en Estados Unidos las policías tienen una diversidad étnica muy grande. Tienes a los policías que son asiáticos, tienes a policías que son caucásicos, policías afroamericanos. En México la policía es como el último, es como el reducto de la sociedad de quien no consiguió trabajo de otra forma y no hay forma de que no, bueno, al menos cuando yo empecé a estudiar este tema, es como, voy a ver, o sea, dime, ¿quién aguanta trabajar 24 horas seguidas por 24? O hay unos que tienen todavía horarios peores, o sea, todos los horarios, o sea, haz de cuenta, el promedio salarial de un policía en México es como de 10,000 pesos, 12,000 pesos al mes. En la Ciudad de México por ahí va. Imagínate el costo que tiene vivir en la Ciudad de México. Te pongo un ejemplo. En Tijuana,
el salario de un policía municipal es de 20,000 pesos mensual. Okay. En Monterrey me parece que van como por los 15,000 pesos. En la Ciudad de México es de 10,000 pesos. Imagínate el costo de vida. En Oaxaca, que ahorita tenemos un proyecto ahí con la Policía Municipal, con World Justice Project, el salario es como de 12,000 pesos al mes. ¿Esto se estandariza a nivel estatal? No, es que no hay justamente O sea, no. como si el Estado dice le voy a pagar esto a mis policías, o sea, como que no hay un estándar y eso es como O sea, justo. estamos hablando de los policías a nivel estatal, pero los policías municipales, ¿quién No, decide? El municipio. el municipio y también el Estado, pero no hay un estándar para ninguno, o sea, puede ser, no hay un estándar a nivel nacional para lo que debe ganar policía de ningún nivel, o sea, ni para estatal ni para municipal. Y quien realmente se lleva la mayor parte del trabajo, en World Justice Project vimos con una encuesta nacional muy, muy robusta que 6 de cada 10 llamadas de emergencia las atiende en persona un policía municipal. O sea, la mayor parte de las atenciones en materia de seguridad las hace un policía local y son los que peor ganan. O sea, es la policía más importante y la policía más abandonada que tenemos y además de que no son considerados, haz de cuenta, la relación laboral en la Constitución, el artículo que regula el trabajo hace una excepción para la policía. Con los policías no se tiene una relación laboral, se tiene una relación administrativa. Entonces no hay sindicatos, por eso no hay sindicatos de policía. En fin, como hay un estado, digamos que se hace una excepción muy grande para los policías y pues los tratamos con la punta del pie y luego esperamos que nos traten, que el trato hacia el ciudadano, eso es algo como de lo que, digamos, que incluso en Estados Unidos, como el tema de justicia procedimental, como que el policía sea justo y respetuoso con la ciudadanía, que eso con la evidencia empírica se observa que hay un vínculo con la gente coopera con la policía si cree que es justa y respetuosa en su trato, pero para que haya eso, el policía debe de percibir eso en su corporación. O sea, si la institución no es justa y respetuosa con ellos, es muy difícil que ellos en el exterior se comporten así con la ciudadanía. Y entonces, imagínate el trato que reciben ellos. Siendo mujer policía o sea, ni siquiera, o sea, es todavía más extremo. Cada 2 de 10 policías en México son mujeres. Y bueno, o sea, podemos entrar en esa materia, pero el acoso de sus superiores. La violencia, sí. Sí, y o sea, como que la mayoría de las mujeres que entran como policías no son madres. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones. O sea, dime qué madre puede tener un turno de 24/24 de trabajo. Imposible. Guardería, porque eso es algo nuevo. Excepcionalmente los policías tienen guarderías. Eso es una prestación que se está dando, que hay excepcionalmente en algunos municipios, no es la regla. En fin, como que es una discriminación exacerbada en la policía y luego la policía, o sea, como cuando el Estado falla en muchas cosas que se traducen que en la falla se traduce en una manifestación pública, es la policía la que sale a reprimir o la que sale a contener los enojos, pero se llevan la peor parte cuando todo lo demás falla, ¿no? No, y que además, o sea, sabes, o sea, me resulta increíble esto que me dices, o sea, no, el Estado no tiene una relación laboral y no hay ninguna garantía laboral para con estos empleados del Estado, porque al final son empleados y empleadas del Estado y el Estado debería ser garante de esos derechos laborales, pero como no hay una aparente relación laboral y además pues tampoco tienen los incentivos, ¿no? Como que me parece que siempre desde lo progre y lo
la queja constante en redes sociales y en las comidas de los domingos con tu familia es como, es que cómo es posible que sean corruptos, cómo es posible que pidan mordida, cómo es posible que no conozcan el reglamento, cómo es posible. Y entonces esperamos toda una serie de cualidades en esos funcionarios y funcionarias sin ver el fondo del asunto y el problema que tiene que ver mucho con cuáles son sus incentivos, qué capacitaciones reciben, si tienen, por ejemplo, no sé, posibilidad de ir creciendo en esos espacios, sus salarios, lo que dices, los horarios, o sea, son absolutamente inhumanos. Si lo son para los hombres, pues son peor para las mujeres en temas de labores de cuidado y del hogar, ¿no? Yo no, o sea, cambia. ¿Cómo? Sí, alguien que trabaja, perdón, alguien que trabaja todo el día y luego al revés, alguien que trabaja en el turno nocturno y en el día tiene que dormir, o sea, su organismo se ve afectado de formas que ni siquiera imaginamos, o sea, cambia absolutamente todo tu reloj biológico y luego muchas veces es cuestión de cómo se organizan. A veces los turnos sí podrían ser de 8 horas o de 9 horas, pero el tema de fondo es como cuál es el gobierno de la policía y te voy a poner un ejemplo que se me hace muy ilustrativo. Cuando ahorita en el tema de la pandemia y la cuarentena, pues en todo el mundo, como que los gobiernos se vieron muy tentados a decir, prohibir, o sea, como el uso del cubrebocas es obligatorio y todo aquel que salga sin cubrebocas va a ir la policía y lo va a detener y multa y arresto administrativo. Y entonces, en Inglaterra, la policía que tiene, o sea, el mandato es, tú no estás al servicio de gobierno, tú estás del gobierno en turno, o sea, tú no estás al servicio del gobernante. La policía es una institución que está al servicio de la ley y de la ciudadanía. Entonces, la policía, los jefes de policía se reunieron en el Reino Unido y dijeron, oigan, ¿cómo vamos a lidiar con esta ley que es ilegal de sancionar a la gente porque sale a correr sin cubrebocas, pero en realidad nos está poniendo en riesgo? Y el riesgo ahí es más bien que si implementamos una sanción injusta, o sea, si vamos a multar a alguien porque salió a la calle y guardarlo, lo que nos vamos a ganar es el rechazo, de la población y nuestra relación es con la gente, no con el gobierno, porque el gobierno va y viene y se cambia y cambia cada determinados años, pero con quien nosotros tenemos una relación para la que justifica nuestra existencia como institución como es la población. Entonces, si hacemos cumplir esta ley, nos vamos a confrontar con ellos, entonces no la vamos a obedecer. Y la policía puede decir, ¿sabes qué? La directriz del gobierno no es legal, no voy a hacer cumplir esta ley. Entonces, como que acordaron que a la gente se le invita a usar cubrebocas, pero no los arrestan. En fin, como que el tema de quién gobierna la policía y cuáles son sus mecanismos, o sea, si aquí la ocurrencia de un político como de cierto estado del bajío del país es como, ¿saben qué? Aquel que salga sin cubrebocas los voy a detener y entonces causas cosas como que luego hubo personas que fueron víctimas de abusos de la fuerza por una decisión total y como para quedar bien con la mano dura de sus votantes y que afecta a la policía como institución y que eso es algo que va mucho más allá y hay que distinguir el poder político del poder que tiene la policía como ente obligado a hacer cumplir la ley. Sí, justo una de las cosas que mencionas en uno de tus artículos y que me resulta como muy curiosa, lo que yo sé al respecto tiene que ver con temas de seguridad vial y justo, o sea, sabemos que la gente, por ejemplo, cumple el reglamento de tránsito cuando confía en sus policías. Y lo que tú decías en uno de estos artículos es como justo el policía
municipal siempre es el primer contacto y es además como la referencia que tiene la gente. No es que la gente sepa bien distinguir entre las distintas fuerzas, ¿no? Entre cuál es el policía municipal, cuál es el estatal, cuál es la Guardia Nacional. O sea, la gente no lo tiene como ubicado en su espectro cuál es cuál, ¿no? Pero dado que este es el primer contacto y si a partir, o inclusive, aunque no lo sea, si desconfía de su policía, y me resulta súper interesante esto que dices, por cometer un abuso, entonces se genera ya, sí, quizá ya existía desde antes, pero se genera una ruptura impresionante que va a ser muy difícil de volver a sanar y transformar y cambiar y que la gente pueda volver a confiar en su policía después de que mataron a un chavito por no traer cubrebocas, ¿no? Totalmente. Y sí creo que esos, hay puntos del país donde sí vivimos en una situación como súper extrema de desconfianza en la policía. Hay lugares donde se ha mejorado, o sea, aquí el punto es decir que no es una causa perdida, que esté en un lugar muy mal, como pues lo es la Ciudad de México, que es como las ciudades con el índice como más bajo de confianza en la policía local, pero hay lugares que han logrado un poco revertir. Por ejemplo, vamos a tomar Ciudad Neza, que en el ideario de muchas personas que vivimos en el centro del país, pues es como de, una ciudad muy peligrosa, en un lugar del Estado de México que está rodeado también de municipios que son muy problemáticos en materia de violencia y de inseguridad, y empezaron a trabajar con un liderazgo muy interesante o sea, ahorita hablamos de liderazgos, ojalá en algún momento habláramos de instituciones y de normas de las instituciones, pero hay digamos, un secretario que tiene un contexto y un bagaje más bien académico y que empezó a hacer cosas en la policía de Nesa que hicieron que digamos que como en 2 años la confianza subiera como más del 15%. Se le ha dado continuidad. Se llama Jorge Amador, el secretario, y ha estado como por 3 administraciones municipales, y lo que hace, o sea, le han dado mucho énfasis a policía comunitaria, que la policía vaya y se presente con los vecinos, que tengan reuniones periódicas, que no te estén cambiando el policía. No sé si te pasa a ti, pero yo siempre que salgo aquí por café, aquí a tu casa, a mi casa, quiero ver quién, o sea, hay un policía en esquina, un par de policías siempre van de 2 en 2. Y siempre veo uno diferente. Y ¿cómo puedes establecer relaciones de confianza con alguien que, o sea, solo ves una vez y no lo vuelves a ver? Y estoy segura que hay policías del cuadrante que están fijos, pero con ellos no tienes contacto. Y entonces sí hay lugares donde se ha revertido, pero sí le han puesto como mucho trabajo en conectar a la policía y a los vecinos. Y sí creo que en los lugares donde ya hubo conflicto y que hay tensiones vivas entre la policía y la comunidad, sí deben intentarse cosas que, o sea, pensar ahora sí un poco, pues fuera de la caja y hacer como juntas restaurativas, círculos restaurativos. O sea, hay muchas metodologías que ni siquiera estaríamos inventando el hilo negro, pero que, pues, que no, o sea, no, ya fracasó esto de tener una tensión permanente entre la policía y la ciudadanía. Claro que tienes que cambiar el paradigma de pensar que los jóvenes son una amenaza latente para la seguridad pública. Las drogas son el enemigo público número 1. O sea, como hay distintos abordajes que tienen que cambiar y que la policía entonces puede ser un vehículo para ellos, sino más bien el que esté haciendo cumplir estas leyes que están totalmente como de ir solamente a castigar a consumidores y además como con las peores formas posibles. Y sí hay maneras, o sea, en Ciudad Neza se pudo, en Escobedo, Nuevo León, que también es una ciudad de la zona metropolitana de Monterrey, que no es un municipio rico
como hay otros que tienen buenos resultados en confianza, pero le dieron la vuelta. Creo que eso es lo más interesante. O sea, es interesante lugares como Mérida que tienen siempre buenos resultados. A mí lo que me parece más interesante es donde hay cambios, donde pasar de desconfianza generalizada a ver índices así como un interés 15%, ya dices, bueno, algo hicieron, ¿no? Justo ahorita hablabas de liderazgo y es una cosa que estaba yo platicando contigo hace unos días. Yo soy de Alguense, entonces estábamos hablando de mi procurador, que espero poder entrevistarlo próximamente. Y justo cómo los liderazgos sí transforman muchas cosas. A ver, antes de hacerte esa pregunta, tengo una pregunta así como más básica. Si tú tuvieras que explicarle a la gente en la calle cómo funciona el sistema de justicia en México de forma muy sencilla y entendiendo los niveles, ¿cómo se la explicarías? ¿Quién está hasta abajo y cómo vas subiendo hasta que se haga justicia en un acto delictivo o de injusticia, justo? Ok, he de decir que para intentar dar esta explicación, A ver. hemos con abogados y abogadas, sobre todo abogadas fregoncísimas con maestrías en escuelas increíbles, para las que, oh sorpresa, el sistema de justicia penal también es como ¿cómo se dice? Como un lugar muy complicado y un sistema muy enredado de entender. O sea, no es que seamos mensos todos. O sea, en serio, nuestro sistema está hecho de manera muy compleja y eso creo que se refleja en los resultados del sistema de justicia. Entonces, dicho esto, digamos que sí, y esto no va a ser como sorpresa para nadie, pero si eres víctima de un delito en la calle y vas a la policía, o sea, si encuentras de suerte a un policía como a 2 cuadras y le cuentas lo que te pasó y tú crees que estás denunciando, eso no es una denuncia. Para el sistema en México, la denuncia, el policía lo que te va a decir es, sí, a ver, ¿para dónde se fueron? Muy bien, ¿sabe qué? Acompáñame al Ministerio Público o yo le digo dónde está el Ministerio Público, que es otra institución. Eso depende de las fiscalías y de las procuradurías. Aquí hay que hacer una pausa. En el resto del mundo, la denuncia la haces ante la policía, ya sea en su estación de policía, que hay muchos lugarcitos en la ciudad, o en el policía que te escuchó tiene una libreta y anota lo que le dijiste que pasó, quién, cómo, dónde y cuándo pasó. Ahí está tu denuncia. No tienes que ir, no tienes que hacer más y la policía empieza a investigar. Normalmente hacen agrupaciones de casos que se parecen y que pueden sospechar que tienen que ver con una banda en específico para no estar investigando delito por delito aislado, porque eso sería una pérdida de tiempo. Pero no, en México, como nuestras, siempre, bueno, sí, o sea, como las policías dijimos, no son confiables, la gente tiene que ir a denunciar al Ministerio Público. En algún momento en México sí se denunció, como creo que por ahí de los 50 o antes, mucho antes, sí había estaciones de policía. En algún momento las quitaron o en las estaciones de policía empezaron a establecer a esta institución llamada el Ministerio Público. Y ahora, entonces te saltas a la policía y vas al Ministerio Público y el Ministerio Público, que cada vez tiene más facultades que se parecen a facultades de un juez, el Ministerio Público tiene facultades para decir si tu denuncia, si tienes pruebas suficientes para decir que hubo un delito, cuando en realidad su cálculo puede estar un poco más determinado por cuánto trabajo tiene. Es como, güey, o sea, ¿qué tal si ya llevan, como si tengo 10 delitos denunciados hoy o 15? ¿Cuál es tu incentivo para aceptar, para iniciar una nueva carpeta de investigación, no? Entonces, el Ministerio Público, digamos que él decide o ella decide si se inicia una carpeta de investigación y nuestra Constitución dice que la investigación de los delitos corresponde
al Ministerio Público y a la policía, pero bajo conducción y mando del Ministerio Público. Entonces, la policía solo puede iniciar una investigación o empezar a hacer actos de investigación si el Ministerio Público se lo ordena mediante un oficio, literalmente por escrito, o sea, debe constar así como un mail o más comúnmente un oficio eso que diga, policía, debes de realizar los actos de investigación encaminados a resolver este delito. Entonces debe estar así de expreso, ¿no? Aunque la policía que esté en la calle todos los días y sepa exactamente la bandita que te robó el celular quién es, o la bandita que está acosando todos los días en la esquina a unas mujeres, ellos no pueden hacer, si no es en flagrancia, si no ocurre el delito inmediato, o sea, si no están en presencia del delito o inmediatamente después, cualquier acto de investigación que lleven a cabo es ilegal si no lo ordena un ministerio público en un papelito, porque, o sea, nosotros somos una cultura de mucho papel. Entonces, pasa al Ministerio Público y hay columnas y columnas todavía de papel. Sí. Y pues el Ministerio Público tiene que encargar esas investigaciones. Te imaginarás a alguien que está en tu oficina todo el día, conocimiento tiene de cómo funcionan las bandas delictivas. No tiene, o sea, no tiene una policía desplegada en la calle haciendo labores de vigilancia, afortunadamente, porque ahí eso te llevaría a otros problemas, pero pues tienen o sea, de nuevo, la tradición de la investigación del delito en México no es otra más que el espionaje o más que el acudir a la fuente que te dice quién es el que no sé, el ladronzuelo que manda en cierta cuadra. Entonces, tenemos la investigación del delito como fragmentada. Les quitamos, que además siempre ha sido una pelea entre sectores, entre el sector seguridad y el sector justicia, quien tiene la facultad de investigar. Recordaremos, digo, además triste memoria, pero la AFI estaba en la Procuraduría General de la República. Eso terminó muy pronto en el sexenio de Fox. Bueno, la Judicial Federal, antes la Facultad de Investigación estaba sobre todo en las procuradurías, ahora un poco está en las policías, en las instituciones de seguridad pública, pero ahorita tiene, digamos que el mando de la investigación de los delitos, las fiscalías. Entonces, todo se detiene y todo queda atorado en el Ministerio Público. Pero porque también hay un problema, ¿no? O sea, ¿cuánto gana un ministerio público? ¿Cuántas carpetas de investigación tiene un ministerio público? ¿Qué capacitaciones y capacidades? O si tienen siquiera tiempo de capacitarse los ministerios públicos. Y todo esto lo digo un poco porque, a ver, yo tengo actualmente un proceso del cual no puedo hablar, pero tengo un proceso ahorita ante amenazas por redes sociales. Para mí, mi impresión del sistema de justicia es, o sea, fue muy desalentador porque me queda claro que un ministerio público que se la pasa todo el día ahí, que seguramente gana poco, que además tiene muchísimas carpetas de investigación, no tiene ni idea de qué es el Twitter y de cómo te pueden amenazar y generar miedo en Twitter. Y no solo me pasó con el Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público no hacía las cosas que mis abogadas pedían que hiciera, pues nos íbamos a juez de control. Y, oh sorpresa, el juez de control tampoco tiene idea de cómo funciona el Twitter. Y entonces yo, en una de estas audiencias, explicándole al juez cómo funciona Twitter, es impresionante cómo hay, o sea, una desconexión de muchos problemas cotidianos que tiene la gente. O sea, yo me imagino, como dices tú, o sea, si conocen en realidad cómo está funcionando la delincuencia, cómo funcionan ciertos grupos delictivos, cómo funcionan a lo mejor inclusive las drogas, cómo funcionan o sea, otros, sí. O las vecinas que se pelean en una colonia, o sea, temas cotidianos de la gente del cual, y no porque a lo mejor quieran, sino porque tampoco tienen los incentivos laborales de estar enterados de esas cosas. A lo mejor también son empleos, no lo sé, son empleos mal pagados, empleos sin ciertas beneficios o sin ciertos, no sé, tú me dirás. Y sabes qué, creo que la hipótesis, o sea, todas esas preguntas que te haces cuando tienes un poco de curiosidad así de, a ver,
esta persona es mala, o sea, este ministerio público que no quiere investigar mi caso, no lo hace porque es malo, porque está corrompido. O sea, debe haber de todo y hay de todo, pero Sí. la mayoría, la explicación que nos damos es como nadie, ni siquiera la persona mejor intencionada podría con tanto trabajo. Y el problema aquí es que el Ministerio Público y las fiscalías concentran facultades que con no pueden. O sea, en el resto del mundo, donde hay tasas de impunidad mucho menores que en nuestro país, a ver, es muy claro la división del trabajo. La policía investiga, el fiscal litiga, o sea, las fiscalías son este abogado implacable que se encarga de acusarte y que como su objetivo en la vida es meter a la cárcel a la persona que está acusada, y el juez toma la decisión. Así se divide el trabajo, pero en México decidimos darle al Ministerio Público, que es una institución que además toma decisiones de manera súper discrecional. O sea, el Ministerio Público tiene facultades de juez sin la vigilancia que tienen los jueces. Hoy en día, tú lo viste en tu audiencia, las audiencias son públicas, las audiencias se videograban. Todas las decisiones que toma un juez, sobre todo en las 3 audiencias en las que participan estos 3 jueces, se videograban y son públicas. Y eso tiene una razón de ser, que el razonamiento que estás dando no puede ser privado y que tiene que ser sometido a escrutinio. En cambio, el Ministerio Público toma decisiones o sea, califica la detención, hace la primera calificación de la detención en privado en su oficina. Nadie sabemos, y ahí está como una gran puerta giratoria de la que siempre se habla, entre que la policía detiene a alguien y lo pone a disposición del Ministerio Público, el que hace la primera calificación de la detención es el Ministerio Público, en total discrecionalidad. Ellos pueden decir, es ilegal la detención, pero por debajo de la mesa estar recibiendo alguna dádiva. Ahora, como vimos, una diputada diciendo que tuvo que pagarle a un ministerio público para ser beneficiario su defendido, un procedimiento abreviado. En fin, toda esa vigilancia, la cual, gracias a la reforma del sistema de justicia en 2008, sometimos a los jueces, no se sometió al Ministerio Público y sí se le dieron facultades de juez que hoy en día estamos cargando en el tema de la puerta giratoria, y también tiene el monopolio de la investigación del delito. Entonces, creo que, o sea, sí tenemos la hipótesis de que en buena parte de la impunidad se explica, sobre todo aparte en delitos que ningún ministerio público se va a poner a investigar, como el robo al transporte público o robo de celulares en el Metrobús o no sé, estos delitos que, no sé, que en el norte del país que pueden ser distintos. Las fiscalías están concentradas y delitos si quieren investigar, pero la lucha ahorita y como lo que estamos promoviendo es tener una reforma policial que ponga a las policías en un nivel de derechos laborales, pero también de formación y de especialización en temas como de investigación del delito, para que puedan contribuir a reducir las tasas de impunidad que hoy en día ya, o sea, es de escándalo cada día. Pues, prácticamente 9 u 8 de cada 10 delitos que se cometen quedan en la impunidad. En el resto del mundo no es que se esclarezcan todos, pero una tasa del 60%, 70% contra las nuestras, que son, sobre todo para un delito como, por ejemplo, homicidio, pues son inaceptables, y todo pasa por cambiar este eslabón del sistema, que es la policía, que es el primer eslabón del sistema de justicia con la ciudadanía, y que sí, o sea, sí tiene muchas más capacidades de las que, mucho más potencial del que a veces se quiere admitir. No va a ser un trabajo sencillo, pero lo cierto es que no son resultados que vaya a dar
la Guardia Nacional o el Ejército, porque digo, y esto nos lleva a otra conversación, pero no, eso, la reducción de la impunidad no va a venir como resultado del trabajo del Ejército, ¿no? Sí, bueno, por lo menos en mis temas tenemos muy claro que el cambio y la transformación siempre se da a nivel municipio y tiene que ver mucho con el 115 constitucional y el municipalismo y cómo se ejercen los recursos y al final que tú puedes hacer política pública al nivel que tú quieras y puede venir en la Constitución y tal, pero si no se implementa a nivel municipio, pues es muy difícil, ¿no? Y hay una organización muy compleja dentro de los municipios. Pero entonces, un poco retomando, y déjame ver si entiendo bien, digamos que no es que el sistema de seguridad y justicia vayan por separado, pero sí hay algunas partes donde podemos hablar de la seguridad, que entiendo son las policías, y ya en algún punto se eleva al nivel de justicia, ya cuando hay como la comisión de un delito o una falta y tal, y entonces se va a otro nivel que tiene que ver ya con fiscalías, ministerios públicos, procuradurías, etcétera, ¿cierto? Pues sí, pero mira, ¿sabes qué? Yo creo que en México no lo he visto como en otro país, tenemos tan separado estas dos nociones de sectores, incluso en los think tanks hay área de seguridad y área de justicia. Okay. Cuando en otros países no existe la Secretaría de Seguridad, porque se toma, o sea, creo que la explicación más clara de este tema la da, hay un estudio increíble que recomiendo muchísimo que se llama ¿Qué funciona, qué no y qué es prometedor? Está en inglés, no sé si haya una traducción, pero es What Works, What Doesn't and What's Promising, y es como el gobierno, el Congreso de los Estados Unidos le encargó a la Universidad de Maryland, a un grupo de criminólogos, como top, de lo más top, darle evidencia de cuáles habían sido los resultados de la inversión del gobierno federal de los Estados Unidos en temas de prevención del delito. Y entonces se pusieron como primero a definir qué es prevención del delito y qué inversión del gobierno se puede considerar que era de prevención del delito. Y entonces hicieron longitudinal. La conclusión es que la prevención del delito es resultado principalmente de prácticas formales e informales que ocurren principalmente en 8 contextos institucionales, que son las familias, las comunidades, la escuela, los mercados laborales, los lugares y además la policía, el sistema como los tribunales, los jurados, ¿no? Entonces, esto creo que siempre que hablo como de qué funciona y qué no para reducir el delito, me parece muy útil hablar de esto porque la policía y el sistema de justicia penal son una parte de todas las instituciones que pueden contribuir a reducir la violencia y la delincuencia. Que estos contextos institucionales son interdependientes entre sí. Entonces, lo que deja de hacer uno, lo resiente el otro. Por ejemplo, si las escuelas, si el mercado laboral falla, entonces las familias van a tener más difícil el tema de ciertos controles de la conducta de sus miembros. Y obviamente, si el mercado laboral falla, si como consecuencia las familias fallan, las escuelas pierden mucha influencia en el control de los jóvenes que van ahí o de los niños, pues las instituciones de los jueces y la policía lo va a tener más difícil. Entonces, es como una cadenita y se me hace como muy bonito, como de instituciones que deben trabajar de manera junta y por eso creo que nuestro gran problema es que hemos visto separados a estas instituciones o sea, como que la policía no solamente su trabajo es detener a personas que cometen delitos, sino su principal trabajo y de hecho las acciones, las intervenciones más frecuentes en cualquier policía, al menos en México, y estoy segura que sí no tienen que ver con delitos, tienen que ver, por ejemplo,
con quejas incluso que no tienen que ver con seguridad, que tienen a lo mejor una fuga de gas, y estas otras cosas que tienen que ver más con convivencia, como conflictos vecinales, que no constituyen un delito, que pueden ser más una falta administrativa, pero que si no se interviene a tiempo, entonces sí se convierten en pueden ser en episodios de violencia. Por ejemplo, pues en la Ciudad de México puede ser como, es que mi vecino tira basura en la banqueta y eso 10 veces se convierte, si alguien está enojado y un día es viernes y ha tomado demasiado, entonces va y ya acaba eso en golpes y en algo en el Ministerio Público. Y si hubiéramos tenido una autoridad que interviniera a tiempo en, oye, como en un tema pues de gobernanza como local, o sea, como de ser gobierno muy presente a nivel local y no digo que el gobierno y que el Estado tiene que estar presente en todos los ámbitos de nuestra convivencia, pero sí en regular este tipo de disputas, porque tienes que tener una autoridad imparcial que ponga reglas así de la basura se tira en determinados horarios, o las mascotas, que eso es cada vez un tema y se puede ver en ENVIP, en esta encuesta que levanta cada año el INEGI, de las principales causas de disputas entre vecinos es ruido excesivo, basura, mascotas, como que no son controladas. Y, en fin, entonces, si la policía tiene capacidades para intervenir, para conciliar y para que las personas lleguen a acuerdos sin necesidad de ir a un juez, que además sería un juez de cívico, ¿no? Porque estos no son delitos, y si no se arregla ahí en el lugar, pues sí debe haber un juez que no sea de lo penal y que su incentivo no sea cobrar multas, sino que se llegue a un acuerdo y como una función más pedagógica y eso está increíble, no sé si sea el espacio, pero en Escobedo, en Nuevo León, tienen un sistema de justicia cívica que resuelven los conflictos en un promedio de 2 minutos. Llega la persona y aparte son como, el juez se parece mucho como tiene una audiencia pública que está siendo videograbada y pasan las personas a las que se les dio un citatorio por una falta administrativa y que al primer aviso no es una multa, es como vas con el juez cívico, tienes que decir por qué estás ahí, admites tu falta, te comprometes a no volverlo a hacer. Y las personas, o sea, vimos videos cuando fuimos a ver este ejercicio y las personas están genuinamente avergonzadas de lo que hicieron, que eso además tiene como un efecto mucho más, pues sí, es más efectivo en que la persona no reincida que las multas que puedes pagar a lo mejor sin bronca, así te quitas de la pena, pero aquí va la persona y se le ve en la cara así como de sí, perdón, es que me estacioné en la banqueta, pero no lo vuelvo a hacer. Lo que pasa es que tenía una urgencia, pero sé que está mal y no lo vuelvo a hacer. Y la reincidencia es algo que está empezando, entonces hay que empezar a recoger evidencia, pero la evidencia que se ha mostrado es que la gente no reincide. Y hay un proceso, como que apelas a un proceso mucho más educativo a uno recaudatorio, ¿no? Y ojalá eso se pueda, digo, es parte de la ley que se quiere impulsar una ley nacional de justicia cívica. Actualmente hay un modelo de homologado de justicia cívica para los municipios y hay muchos que están ya como transitando a este modelo en el que es más fácil regular, incluso despenalizas muchos delitos menores, delitos no dolosos y violentos, que se pueden ir a justicia cívica y los arreglas en 2 minutos y puede haber incluso una disculpa de quien cometió la infracción o la falta a la víctima o al afectado, y eso es mucho más
creo que restaurativo de la convivencia ciudadana, que el señor pagó una multa y lo volvió a hacer como otras 30 veces. Y todo eso tiene que ver con la seguridad y cómo percibes a la autoridad y a la policía. Entonces, todo eso, cuando hablamos de reforma policial, o sea, aspiramos a todo eso, es algo muy, muy ambicioso, pero yo creo que no podemos seguir, o sea, el sistema actual, no sé si haya alguien que lo defienda, te lo juro que no hay alguien que pueda decir que la policía o el sistema de justicia, como existe actualmente, le funciona a alguien. Entonces, creo que es un buen momento para hacernos todas estas preguntas y para experimentar. Ya experimentamos muchos años de una justicia inoperante, que extorsiona, que afecta a las personas más pobres. Entonces, creo que es un buen momento para plantearnos salidas pues, que sean para un sistema mucho más justo y pues, digo, reparador y sí. Exacto. Oye, como ya llevamos 1 hora 6 minutos, entonces pues ya vamos a tener que ir cerrando, pero te propongo que tengamos una segunda charla donde hablemos de 2 cosas. O sea, te voy a hacer una última pregunta y una próxima, o sea, te propongo que tengamos otra charla donde hablemos, 1, de los liderazgos y 2, de qué nos está enseñando el movimiento feminista de lo que está fallando en el sistema de justicia en México. Entonces, solo como para terminar, quiero preguntarte, ¿qué logró la reforma de 2008 y qué nos quedó a deber la reforma de 2008? Ok, lo voy a decir de forma súper sintética para no alargarnos mucho más. Y, a ver, en la reforma de 2008 se enfocó ya en los hechos como en la etapa del juicio. Entonces, tenemos ahora sí un sistema oral, un sistema en el que las audiencias son públicas, aunque luego pasan cosas raras como el tema de Lozoya, pero mayormente son audiencias públicas. Los jueces, y esto lo sabemos porque World Justice Project estudió una encuesta a población privada que hizo el INEGI, es decir, a personas con sentencia y sin sentencia, y construyeron una variable para identificar quiénes habían sido procesados con el viejo sistema y quiénes habían sido procesados con el sistema acusatorio. Y lo que se vio comparando el antes y el después es que sin duda alguna, primero, cosas muy básicas, pero que en México fueran un cambio fundamental, hay juez presente en las audiencias. Antes, casi 7 de cada 10 personas solo veían al juez en la audiencia en la que se les dictaba sentencia. Imagínate que la persona que te va a juzgar y que te va a decir está sentenciado a tantos años de cárcel, solo estuvo en la audiencia. Antes ponían, creo que a los secretarios de acuerdos a revisar ellos las pruebas. Entonces, hoy hay jueces en las audiencias. Invariablemente no puede haber jueces, no puede haber juicios sin juez. Y algo muy importante que era una valoración de las personas privadas de la libertad, la claridad del juez. En la pregunta sobre si el juez fue claro al explicar sus decisiones y por ende como su sentencia y las decisiones que tomaba, es el día y la noche, como pasan como del 30 al 70% de las personas que dice el juez me explicó con mucha mayor claridad. Pues, sí, o sea, me explicó y entendí por qué estaba tomando sus decisiones. Y el juez, otra pregunta es si la audiencia se videograbó. En fin, esa etapa, pues sí es incuestionablemente mejor. El problema fue que se generaron muchas expectativas sobre que con este sistema se iba a reducir la impunidad. Y el problema es que sí, se transformaron los jueces, o sea, al Poder Judicial hubo muchas capacitaciones, tienes jueces, pues, como más, bueno, totalmente presentes y que se comunican mejor con las personas
imputadas y participan más en el proceso, pero hubo dos eslabones muy grandes que no tocó la reforma, que son los ministerios públicos y la policía. Entonces, los temas, antes de llegar al juicio, deberías tener una investigación sólida, y el problema fue que el marco jurídico de la investigación del delito permaneció pues, prácticamente intacto. Hubo cambios en el sentido de que antes la policía, digo, y si nos ponemos así muy, muy como literales, antes la Constitución decía que la policía era auxiliar del Ministerio Público en la investigación, y ahora dice que policía, que el Ministerio Público y policía investigan, pero bajo conducción y mando del Ministerio Público. Entonces, un poco quedó igual y tienen más facultades ahora las policías, pero casi no las ejercen. Las policías deberían estar recibiendo denuncias en la calle, eso no está pasando, y deberían contribuir más activamente a la investigación, y esas son las partes que creo que quedaron totalmente abandonadas en esta reforma. Entonces, lo que hay que hacer no es que esta reforma haya sido mala, sino que es una reforma incompleta. Entonces, diríamos que hay que completar la reforma para que sea un verdadero sistema acusatorio y no estemos dependiendo de la prisión preventiva para un poco ayudarle a las fiscalías que tienen casos muy endebles y que mientras quieren tener guardadas a las personas sin siquiera haber sido ya formalmente acusadas de un delito. En fin, quedaron estos dos eslabones pendientes de reformar, fiscalías y policías, y mientras eso no ocurra, o sea, ahí sí vamos a seguir topando con pared y vamos a tener mucha frustración y una deuda enorme del Estado con las víctimas. Ok, entonces, ¿te late que tengamos una segunda sesión? Ay, claro que sí. Otra ahorita, y que justo hablemos, o sea, quiero que hablemos más de esto, ¿no? O sea, se mejoró el tema, como dices tú, del Poder Judicial, los jueces. Yo lo vi también y la verdad es que sí quedé impresionada como con mi juicio oral y como con lo que hablé con el juez de control y como, pues de alguna forma ya estás un poco más protegida ante, pues sí, la intransigencia muchas veces de los ministerios públicos, que también creo que hay que analizar qué está pasando con los ministerios públicos, pero eso, me gustaría que platicáramos de liderazgos, de ministerios públicos y un poco, no sé cómo veas, de justicia restaurativa, de prisión preventiva y de, pues sí, bueno, y de cómo, o sea, qué nos han mostrado los feminicidios respecto a lo que está, los feminicidios y el movimiento feminista respecto a lo que está fallando en el sistema de justicia y sistema de seguridad. ¿Te late? Claro, por supuesto que sí. Para que la gente nos vea la próxima vez, entonces vamos a dejarlo para un segundo volumen de otra horita, que muy probablemente nos la vamos a volver a echar, pero que podamos seguir hablando de estas cosas, porque justo creo que la gente en México tengamos, o sea, tengamos el nivel educativo que tengamos, justo, no es como dices tú, no es que sea nuestra culpa, el sistema está tan intrincado y difícil de comprender que no sabes bien con quién ir, cómo, por qué, o sea, impresionante. Sí, es un laberinto. Entonces, pues invitar a todos a que nos vean en una segunda charla, ya les avisaré cuándo será, pero que la vean. E inclusive lo hablamos tú y yo, Lilian, después, pero hasta podríamos hacer un en vivo para que nos hagan preguntas, o bueno, para que te hagan a ti preguntas. Entonces, sí, estaría súper bien. Podemos dejar esta charla como ahí, como el ganchito, y armar un en vivo. Te propongo que sí, lo podemos hacer así. Si te late, y pues nada, muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en la siguiente entrevista a Gente Chingona. La neta, Liliana es súper chingona y estoy bien contenta de que la tuviéramos aquí. Creo que no nos alcanzó el tiempo como para hablar todo lo que tenemos que hablar, pero vamos a seguir hablando de esto, siempre lo digo, e insisto, no, ya ciertas redes sociales como Twitter o ya no alcanzan para todas las cosas que queremos discutir de temas tan complejos y que interesan tanto al país como es el sistema de justicia y de seguridad. Entonces, pues gracias, Lian. Muchas gracias, Dana. Nos vemos a la próxima. Bye.